Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 19 de septiembre del año 2022 con un texto ya el último que vamos a ver de Al-Kindi. Este texto se llama Sobre el recuerdo. Y si bien nos habla obviamente sobre el recuerdo, la verdad es que Al-Kindi desprende aquí otro concepto muy importante que es el aprendizaje. Claro, ya otros filósofos han asociado el aprendizaje con el recuerdo. Algunos lo han asimilado, otros lo diferencian, no es lo mismo aprender que recordar, y otros dicen que derechamente no existe tal cosa como aprender, sino que lo único que hacemos en realidad es recordar. Algo difícil de aseverar en todo caso va a ser esto de decir que no hay otra cosa que, o no hay tal cosa, que aprender, sino que lo único que podemos hacer es recordar. Y claro, uno inmediatamente va a estimar esta idea como platónica, porque ya Platón nos decía en sus textos que aprender no es otra cosa que recordar. Aprender no es otra cosa que recordar. Por lo tanto, no solamente vamos a analizar el texto de Al-Kindi, sino que también vamos a ver los antecedentes que hay detrás de este concepto de aprender y recordar. Vamos a ver los antecedentes, es decir, vamos a ver quiénes fueron los filósofos que primeramente hablaron de esto, y luego veremos la perspectiva de Al-Kindi. Así que sin más dilación, entonces, vamos allá. Bueno, antecedentes del concepto de aprendizaje. Decía Platón, aprender no es otra cosa que recordar. Aprender no es otra cosa que recordar. Y este término fue expuesto por Platón en su diálogo Menón, justamente para refutar el principio heurístico de los sofistas que señalaba: no se puede investigar lo que se sabe ni lo que no se sabe. Fíjense, no se puede investigar lo que se sabe, claro, ni lo que no se sabe. No se puede investigar ninguna de las dos cosas, porque es inútil investigar lo que ya se sabe y es imposible investigar aquello que no se sabe. Sin embargo, Sócrates nos dice que el alma es inmortal y sus conocimientos han estado con ella siempre. Lo que se necesita es despertar esos conocimientos. Y a esta teoría discutida en este interesante texto se le llama anamnesis o reminiscencia, la cual se establece sobre la base de que no hay una razón perezosa, sino que conocer en realidad es recordar. En materia de educación, este despertar de conocimientos consiste básicamente en recordar lo que el alma ya ha aprendido. Ese es el sentido. La reminiscencia no sería más que el acto de recordar lo que el alma ha llevado durante toda su existencia. Como la verdad de sus conocimientos está en nosotros, entonces es perfectamente posible conocer la verdad, por lo que se refuta el principio de razón perezosa, como lo habíamos señalado. La razón perezosa, esta razón que no se preocupa por investigar, porque justamente no podemos investigar lo que ya sabemos. ¿Para qué vamos a hablar de aquello que ya sabemos? ¿Y cómo es que vamos a investigar algo que no conocemos? Entonces, ese es un principio de razón perezosa, según el diccionario de filosofía de Nicola Abagnano. Y bueno, resulta imposible investigar aquello en estas circunstancias. En consecuencia, de acuerdo con la teoría de la reminiscencia, hay dos cosas que se quieren probar. Uno es la inmortalidad del alma y otro es el saber verdadero. En efecto, habría ciertos conocimientos que el alma tiene en su interior de manera confusa y oscura, de acuerdo con Sócrates. Entonces, ¿cómo es que despertamos esta confusión, esta oscuridad, estos conocimientos que han quedado obnubilados de alguna manera? Bueno, ahí está el trabajo del profesor, el trabajo del pedagogo,
que es despertar justamente esos conocimientos que el alma ha tenido durante toda su existencia. Esa es más o menos la interesante teoría de Platón con respecto al aprendizaje y al recordar. Por otro lado, Aristóteles, alumno de Platón en la academia, tenía una opinión diametralmente opuesta, como nosotros ya lo hemos podido observar en muchos de sus textos. El Estagirita, en su obra Sobre el alma, plantea que el hombre nace sin conocimientos previos, algo que la tradición lo ha entendido como una noción de tabula rasa. Y esto trae lógicamente una perspectiva opuesta a la de su maestro, que versaría sobre la necesidad del hombre de emplear sus sentidos para obtener dichos conocimientos. Es decir, el conocimiento comienza por los sentidos y no por el alma, dice Aristóteles. Y es así como entendemos la célebre frase del Estagirita: nada hay en el entendimiento sin que previamente haya pasado por los sentidos. En general, estas dos visiones han predominado el espectro del aprendizaje en la filosofía clásica como perspectivas contrapuestas que parecieran no dar lugar a una tercera vía. Sobre una base epistemológica, los filósofos apoyarán una postura y otra, ya sea por medio de la filosofía, como lo es en el caso de los estoicos, diciendo que el conocimiento era un papiro, no una tablilla, sobre la cual se inscribían los signos de las cosas, o sea, las representaciones. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, a otros posteriores a Platón y Aristóteles, como es San Agustín de Hipona, que en su obra Académicos se enfrenta a dos discípulos de la academia tardía. Aquella academia en otrora tiempo se interesaba más por el escepticismo. Recordemos que la academia de Platón era esta especie de escuela que había fundado Platón y que al final de su tiempo se había vuelto escéptica. ¿Qué quiere decir escéptico? Escéptico quiere decir análisis, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto de hecho en la filosofía helenística, así que remito que ustedes puedan entrar a nuestro video de filosofía helenística y profundizar en lo que es el escepticismo. Y bueno, Agustín estaba en contra de estos académicos que eran escépticos. Es decir, los escépticos tenían esta cuestión de que la verdad en todo caso nunca la vamos a poder alcanzar, nunca la vamos a poder conocer porque es algo que está más allá de nosotros. Es imposible conocer la verdad. Pero Agustín concluye que la verdad se encuentra en nosotros y que su alcance no es imposible como los postulan los escépticos. Ahora bien, con respecto al santo de Hipona, no se sostiene que la reminiscencia de Platón es la misma que la de San Agustín, ya que los presupuestos para alcanzar la verdad en el santo son distintos. La razón, que es el movimiento de la mente capaz de discernir y enlazar las cosas que se conocen y que nos puede conducir al conocimiento de Dios, y el entendimiento, que sería la función más elevada del conocimiento humano. En ella se realiza la iluminación por parte de la luz de Dios. Y por otro lado tenemos que decir que el intento de San Agustín de revelar la memoria como el vientre del alma, donde se guardan no solo aquellas cosas inteligibles, sino que incluso las sensibles, y de este modo podemos volver a sentirlas. Claro, entonces, si tenemos estas visiones de Platón con respecto al aprendizaje, que en realidad aprender no es más que recordar, y Aristóteles que dice que en realidad son los sentidos por lo que debemos empezar, los estoicos van a tomar la postura de Aristóteles con respecto al papiro, y San Agustín va a ser mucho más platónico, cosa que no debiera sorprendernos porque Agustín sí era más dado a la filosofía platónica. En este texto contra académicos también nosotros tenemos un podcast donde también se habla de este tema de la verdad. Hay algo en nuestro interior que nos dice que ciertas cosas son verdaderas, incluso si nosotros no tenemos alguna demostración o no tenemos alguna experiencia previa. Hay algo en nosotros que nos dice que ciertas cosas son verdad. Y así es que San Agustín de Hipona también nos habla del nisi credideritis non intelligetis, es decir, sin creer no se puede entender.
Claro, porque esta idea es muy fácil de entender, en el sentido de que si yo quiero creer a alguien, dice Agustín, yo necesito, en primer lugar, tener fe de lo que me dice es verdad. Lo que me dice es verdad. Un ejemplo muy básico, un profesor con un alumno. El alumno tiene que creerle al profesor necesariamente para que el alumno pueda después aprender. Si quiere, después el alumno puede discutir lo que dice el profesor, pero de buenas a primeras, tenemos que tener fe y creer lo que nos dice el profesor en primera instancia. Y así con todas las personas, aquello que nos digan las personas, tenemos que creerlo de buena fe. Y después, con una demostración o con una experiencia, nosotros ya podemos caminar por otro lado y decir, bueno, esto en realidad que me dijo no es cierto. Entonces, si se fijan, ese lado epistemológico también de alguna manera es platónico. Por lo tanto, estos han sido los antecedentes a grandes rasgos de lo que ha sido la dicotomía, o más bien la relación entre aprender y recordar. Vamos entonces con lo que nos dice Al-Kindi en su obra sobre el recuerdo. Bueno, en esta discusión epistemológica de cómo aprendemos, Al-Kindi, en su epístola sobre lo que el alma recuerda de cosas que poseyó en el mundo inteligible, comparte su punto de vista apoyando firmemente la argumentación de Platón y rechaza la de Aristóteles. Si bien vemos que en Platón la idea de que aprender a recordar se repite en dos textos, se repite en el Menón y en Fedro, Al-Kindi nos dice que no hay tal cosa como el aprendizaje. Fíjense, Al-Kindi nos dice que no hay tal cosa como el aprendizaje, sino más bien recuerdo. Se piensa que se aprende por primera vez, pero en realidad solo estamos recordando. Esta epístola, en la versión de la Oxford University Press, recibe el nombre de On Recollection, donde la palabra recollection puede entenderse como recuerdo, remembranza, rememoración o simplemente memoria. En el desarrollo de la obra, Al-Kindi intenta explicar cómo es que el alma recuerda todo aquel conocimiento que está en su interior, conocimiento que es supuesto de provenir de un mundo inteligible. Sus respuestas son definitivamente afirmativas, como podemos ver su preferencia por la doctrina platónica, pero con la especificación de que solo es posible el recuerdo de lo inteligible, es decir, aquello que no requiere de un órgano sensorial para ser incorporado al conocimiento. Lo inteligible no necesita de intermediarios, y los órganos sensibles serían intermediarios por donde se conduce la información que luego llega al alma. Pero entonces este obstáculo nos hace experimentar lo sensible, pero no nos deja conocer lo esencial. En esta esencia, la que está buscando Al-Kindi es justamente esta, la que está fuera de intermediarios, que podría encontrarse solamente en el alma. Esta idea nosotros ya la captamos en Al-Kindi en textos anteriores. Claro, hay ciertos inteligibles, por ejemplo, la justicia, la belleza, que son cosas que usted, como bien diría Platón, usted no puede ver, no puede tocar, no están sujetas a la sensibilidad. Y como no están sujetas a la sensibilidad, entonces ¿cómo se aprenden? ¿Cómo sabemos de ellas? La respuesta de Platón y la respuesta de Al-Kindi sería que el alma en realidad ya la sabe de antemano. Así entonces, esta es la prueba de que en verdad la operación epistemológica del conocimiento se debe realizar por medio de la esencia. Quien conoce la esencia de una cosa, conoce lo que la cosa es, y en otras palabras, su idea inmutable. Es preciso notar que Al-Kindi está usando tanto la teoría platónica del alma como la teoría ileforme de Aristóteles, sustentando mucho más la idea obviamente platónica. En el desarrollo de la obra veremos cómo es que Al-Kindi llega a esta conclusión. En primer lugar, Al-Kindi intenta contestar si el alma recuerda las cosas del mundo inteligible y si recuerda las cosas del mundo inteligible estando en el mundo sensible. Y las dos preguntas se contestan afirmativamente, pero la segunda tiene un poco más de desarrollo. En cuanto a esta segunda pregunta,
El filósofo nos dice que el alma recuerda las cosas del mundo inteligible, pero no a través de un órgano sensorial como lo habíamos planteado. Hay órganos que ciertamente parecen tener una memoria, pero el alma recuerda cosas que no se encuentran en los órganos debido a su naturaleza obviamente inteligible. Ahondando más en esta pregunta, Al-Kindi ofrece pruebas para demostrar su respuesta. Las cosas inteligibles no necesitan lugar, materia, espacio, tiempo o cosas sensibles para existir. Claro, pensemos, la justicia tiene lugar, la justicia tiene materia, la justicia tiene espacio, la justicia tiene tiempo, necesita de cosas sensibles para existir. Yo tengo que ver la justicia, tengo que oírla, o existe por sí sola. No conocemos nada fuera de nosotros, solo recordamos dentro de nosotros las cosas que nos fueron dejadas al comenzar nuestra existencia. Cuando se recuerda algo, a este proceso llamamos aprendizaje, pero la gente no nota este proceso porque básicamente recuerda aquello que aprendió remotamente, no recuerda en el lugar ni qué causó ese recuerdo, porque justamente como lo dice Al-Kindi no es una cosa sensible, no es una cosa de lugar, materia, espacio, tiempo, sino que no hay cómo decir la justicia la recuerdo en tal lugar, es de tal forma, no la recuerdo, ¿no? Solo recordamos aquello que se nos presenta una vez se concibe en el cuerpo. Al-Kindi realiza una distinción entre aprendizaje y recuerdo, puesto que el aprendizaje sería aprender una estructura nueva en el conocimiento, mientras que recordar sería rememorar aquello que ya se sabía, pero se olvidó. Por eso la gente dice aprendizaje, porque como lo inteligible no tiene lugar, ni espacio, ni tiempo, entonces es algo nuevo. Otra prueba que nos ofrece Al-Kindi es que uno sabe cómo aprende, lo que aprende y qué es aquello que aprendió. Si uno supiera las cosas sin saber qué son, entonces no se ha aprendido aquello que es, sino que solo se tiene un recuerdo de ella. Por ejemplo, se sabe que lo plano viene de la planitud. Sin embargo, no sabemos qué es la planitud porque no podemos comprender este concepto a través de la sensibilidad, sino que a través de lo inteligible. Por lo tanto, cuando conocemos lo inteligible, no hay intermediario. Solo lo sensible tiene intermediarios para ser conocido. Fíjense que esta idea entonces ya ha quedado bastante clara. Pero ahora Al-Kindi nos presenta nuevamente esta cuestión del pensamiento, lo pensante y lo pensado. Esto nosotros ya lo habíamos visto antes en otros textos de Al-Kindi. La verdad es que yo solamente he visto esto del pensamiento, lo pensante y lo pensado con respecto a la filosofía hindú y también en los programas de coaching, estos programas de autoayuda. Siempre he visto que el pensamiento, lo pensante y lo pensado son una misma cosa. Y Al-Kindi dice esto también, que son una misma cosa. Sin embargo, y siéndoles bien sincero, yo no tengo más información sobre esto. No tengo más información. Es primera vez que lo veo, digamos, en Al-Kindi. No sé si hay algo mucho más anterior. No lo tengo claro. Y claro, dice que el pensamiento, lo pensante y lo pensado son una misma cosa, puesto que el sujeto es el acto mismo de pensar. Si se pudiera diferenciar el pensamiento, el pensante y lo pensado, entonces estos tres tendrían lugar, espacio, tiempo y todas las características de una cosa sensible. Pero el pensamiento, lo pensante y lo pensado tienen lugar, tienen espacio, tienen tiempo y alguna característica sensible. No sé cómo realmente pudiéramos añadir cosas sensibles en el pensamiento. Claro, digamos que el pensamiento está dentro de un órgano, pero el pensamiento en sí mismo es algo material, es algo que tiene lugar, espacio, tiempo. Quizás el lugar puede ser discutible, pero bueno, Al-Kindi nos dice que no. En cuanto al alma y al intelecto, se dice que estas dos son incorpóreas. El intelecto es una sustancia y el alma es su sustancia. Además de ser una forma del intelecto, el alma sería una forma del intelecto. El intelecto no difiere de la forma
así como ser vivo no se diferencia de hombre, a menos que se hable de otro ser vivo, pero en la sustancia no difieren. Si separáramos estos dos conceptos, es decir, los diferenciamos en su esencia, ¿cómo es que el hombre entonces se diferencia de ser vivo mientras está viviendo? Lo mismo ocurre con el alma. El intelecto y el alma no son diferenciados en esencia, así como el hombre y un ser vivo tampoco se diferencian en esencia. Ahora bien, se puede decir que hombre y ser vivo se diferencian por accidentes, como decir racional o mortal, pero la verdad es que estas diferencias son esenciales para distinguir un animal de otro. Por lo tanto, sigue siendo la diferencia esencial lo que realmente diferencia. Claro, si nosotros pusiéramos racional, mortal o racional e irracional, seguiríamos teniendo una esencia que es el animal. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los objetos primarios del intelecto, es decir, todo aquello que es inteligible, no tiene intermediarios. Entonces no existiría una experiencia que recoja por medio de ciertos receptores, es decir, los sentidos, conocimientos nuevos, como sí ocurre en la experiencia del conocimiento sensible, donde sí existen intermediarios. Ahora, claro, este es el texto de Al-Kindi, y en consecuencia, y teniendo analizada esta magnífica obra, el aprendizaje no es más que recordar. Pero si esto es así, ¿podríamos decir como tal que el aprendizaje no existe? ¿Podríamos decir eso, chicos? ¿Que el aprendizaje no existe? A mi juicio, me parece que una conclusión apropiada sería la de establecer que los objetos primarios del intelecto sí llegan a aprenderse por medio del recuerdo, porque efectivamente, como dice nuestro filósofo, entre ellos, objetos primarios del intelecto, no hay intermediarios y no hay nada que permita hablar sobre aprendizaje, pues verdadero conocimiento en realidad se recuerda. Es decir, no hay aprendizaje, en palabras, digamos, tratando de entender Al-Kindi. Y en todo caso, de acuerdo con el trabajo de Alejandro Farieta, la misma conclusión se podría extractar del Menón de Platón, es decir, que hay un aprendizaje de las cosas intelectuales y un aprendizaje de aquellas cosas prácticas y exclusivamente centradas en los sentidos. Al primer tipo de aprendizaje, dicho autor los llama aprendizajes proposicionales, que serían aquellos que son propios del mundo inteligible, y al segundo se le llaman procedimentales o prácticos. Claro, aprendizajes, el primero, del mundo inteligible, proposicionales, recordemos, proposiciones, ¿ya? Es decir, la lógica, por cierto, la lógica. Y a lo otro se le llamaría aprendizajes prácticos. Por lo tanto, podríamos decir bien que Al-Kindi posiciona el aprendizaje con respecto a las cosas sensibles, que ahí podría haber, digamos, se aprenden cosas nuevas, ¿ya? Cómo manejar tal cosa, cómo tomar tal cosa, cómo realizar alguna comida, etcétera. Quizá ahí habría un aprendizaje, pero no con respecto a las cosas que son del intelecto, aquellas cosas que no tienen intermediarios. Ahí pareciera ser que no hay aprendizaje. Pero ¿qué decimos hoy en día? Las teorías pedagógicas han señalado y categorizado la memoria en corto, mediano y largo plazo, además de algunas variantes interesantes y complejas. También se han descubierto las estructuras innatas de nuestro cerebro, las cuales plantean que existe una estructura mental innata que al parecer no proviene del ambiente o del exterior, a propósito de la producción de nuestro lenguaje. Claro, por ejemplo, podríamos decir Noam Chomsky, acuérdense ustedes de el filósofo Noam Chomsky, que ahora sigue vivo y que ahora se ha dedicado más bien al tema de la política. Ya dejó establecido muy buenos principios en términos lingüísticos. Recordemos nosotros la gramática universal, esta cuestión de que no hay una cuarta expresión del lenguaje, no hay una cuarta. Nosotros podemos afirmar algo, podemos negar algo, podemos preguntar algo, pero ¿qué más podemos hacer? Parece que no podemos hacer nada más. Parece que el lenguaje a nosotros nos llega hasta ahí, nos llega hasta la pregunta, hasta la interrogante.
Pareciera ser que ya no tenemos más en el cerebro. Parece que hay un límite del cerebro en cuanto a la producción de la expresión del lenguaje. No podemos hacer una cuarta expresión del lenguaje. Entonces, esto es innato. Y si es innato, no se aprende. No se aprende. Entonces, ¿de dónde viene esto? Al-Kindi y todos los filósofos clásicos dirían, bueno, esto es producto del recuerdo del alma. No es algo que se aprende, es algo innato. En nuestras palabras, ¿no es cierto? En las palabras actuales en pedagogía se aprende, se dice o se señala algo innato. Ahora, esto innato quiere decir alma. Esa es una idea también discutible, que por lo menos en la pedagogía no se plantea, porque esto está más bien en términos filosóficos. Entonces, Al-Kindi sostiene esta figura desde el ámbito platónico, reforzando la idea de que el conocimiento más importante lo tiene el alma y desplaza el conocimiento sensible de Aristóteles en segundo lugar. Claro, estos conocimientos anteriores, la justicia, la belleza, las ideas, son lo más importante y son los que vienen con el alma. En cambio, todos los otros conocimientos más prácticos, los que se aprenden, son conocimientos de tipo sensible y están en un lugar muy inferior a los primeros. Y de ahí la frase de Seyyed Hossein Nasr, que es un filósofo y ensayista iraní, dice lo siguiente, algo que es evidente, que podemos ver en todas las obras de Al-Kindi, y no solamente en las obras de Al-Kindi, sino que de Juan Filópono o Juan Filopón. Claro, Al-Kindi y Juan Filopón tratan de poner a Aristóteles contra sí mismo. Al-Kindi y Juan Filopón tratan de poner a Aristóteles contra sí mismo. Quiero dar un especial agradecimiento a la revista Sadra de Filosofía Islámica, ya que me han dado la oportunidad de publicar este artículo sobre Al-Kindi. El artículo se llama Aprender, ¿es o no es recordar la perspectiva de Al-Kindi? Agradezco enormemente entonces a la revista Sadra y también agradezco enormemente a don Amílcar Aldama Cruz, que es el director de esta revista y que me ha dado esta gran oportunidad de colaborar en esta revista de filosofía islámica, y esperamos que podamos seguir colaborando en el futuro con algún estudio de la filosofía islámica que es tan interesante, Yo por lo menos la he descubierto hasta hace poco, debo decir, porque en los textos de filosofía, fíjense ustedes, la mayoría de los textos filosóficos, o si usted compra una historia de la filosofía en una tienda, va a aparecer la filosofía griega, la filosofía romana, la filosofía medieval. Y dentro de la filosofía medieval se van a destacar increíblemente mucho más a los filósofos cristianos. Se les va a dar un poco de importancia a los filósofos musulmanes y otro poco a los judíos. Y a los musulmanes siempre se ve qué tipo de filósofos. Al-Farabi, Avicena, Averroes, Al-Ghazali, y hasta ahí estaríamos. Por la parte de los judíos es mucho menor, me parece, que es Maimónides, Avicebrón, y no diría que mucho más. Por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos a investigar y vemos que hay más filósofos, por supuesto que lo hay más. Estamos con Al-Kindi, está Al-Razi, está Surawardi, está Mullah Sadra, etc. Hay en verdad muchos filósofos más, hay en verdad otro pensamiento que es posible descubrir por medio del estudio de estos filósofos y que son tremendamente interesantes. O sea, los hallazgos de Al-Kindi son realmente interesantes, son nuevos. Piensen ustedes que es otra cultura,
es otra cultura absolutamente distinta y que las perspectivas, los modos de ver las cosas son muy importantes y muy distintos. Por lo tanto, claro, tenemos la tradición de los filósofos cristianos que no vamos a decir que tienen menos mérito, pero nos estamos olvidando o estamos omitiendo una parte importante de la historia del pensamiento cuando no abordamos en su totalidad a los filósofos musulmanes. Por lo tanto, debemos de alguna manera parar con estos sesgos, parar con esta tradición que pone más luces en los filósofos cristianos y ver la globalidad en que podemos encontrar muchos más filósofos interesantes. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal, haga su aporte en Patreon. Que estén muy bien, cuídense. Chao.